comienza mejor cuando lo entiendes. Fran Huerta y Carlos Greich te acompañan para que inicies el día bien informado. Análisis, contexto y opinión en una hora. Esto es Hora Clave en la 92.9 y radiolaclave.cl. 8 de la mañana con 2 minutos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Hora Clave que hacemos como siempre en la 92.9 en una mañana muy fría. Me puse el chaleco más abrigado que tengo de todo mi repertorio. ¿Y aún así? El chilote, Fran Huerta. Y tengo un problema. ¿Cuál? Que ahora me dijeron que esta no es la mañana más fría, sino que va a ser mañana y quizás pasado. Mañana, pues Carlos, deberías haber usado mañana eso. Claro, ese es el problema que tengo ahora, que ya mañana voy a tener que usar un chaleco que no es este es como el chaleco que uno tiene para ir a la guerra. El favorito, sí. Claro, que uno sabe que va a todas, bueno. Es que mañana parca de nieve. Algo así. Por ahí va la cosa. Sí. Ay, qué difícil estos días tan fríos, pero bueno, si usted no tiene que salir, no lo haga. No. Hay harta gente con teletrabajo. ¿Qué mundo ese? ¿Sabes que ayer salí a las 9:20 de la noche aprox a la calle? ¿Ya? No, digamos, estaba obligado a hacerlo, ¿no? Claro. No lo hubiese hecho si no hubiese querido. De fiesta. Claro, y no había nadie en la calle, pero nadie. Nadie. Muy poca gente. Es verdad, es un fenómeno también interesante lo que estamos observando en las calles de la capital, que antes eso no ocurría. Tiene que ver no solo con la seguridad, sino que con la crisis climática, de todas maneras. Exactamente. Bueno, 5,3 grados a esta hora en Santiago. La mínima sobrepasó apenas los 3 grados a eso de las 6 de la mañana. 14 grados es la máxima para hoy en Santiago. Se esperan cielo nublado, variando a parcial y ya mañana incluso bien despejado, pero con mucho frío en la mañana. Así es que así les damos la bienvenida a este día martes muy noticioso. Muy noticioso, y es por eso que vamos a revisar toda la información de inmediato con nuestras claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. El gobernador metropolitano Claudio Rego, en calidad de imputado, entregó voluntariamente su celular y computador personal a la Fiscalía en el marco de una investigación por presunto uso indebido de fondos públicos para asesorías vinculadas a su campaña. La indagatoria, liderada por la fiscal de alta complejidad Oriente, incluye además la incautación de dispositivos de su equipo y correos institucionales. Clave 2. El Ministerio del Trabajo solicitó la renuncia de Pamela Gana, superintendenta de Seguridad Social, tras duras críticas por su rol en el caso de licencias médicas fraudulentas. La Contraloría detectó múltiples fallas en la fiscalización del sistema, demoras en sanciones y problemas operativos en su gestión. La fiscal Patricia Soto asumirá en forma subrogante el cargo mientras se realiza un nuevo concurso por alta dirección pública. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este lunes a evacuar Teherán ante la intensificación de ataques entre Israel e Irán, advirtiendo que Irán no puede tener armas nucleares. La tensión llevó a Trump a abandonar anticipadamente también la cumbre del G7 en Canadá, mientras que Israel emitió una advertencia de evacuación antes que afecta a 330.000 personas. Además, Trump aseguró que Irán está cerca de negociar, aunque evitó respaldar un cambio de régimen. Y clave 4, este lunes se dio a conocer el fallecimiento de la destacada actriz Gabriela Medina a sus 89 años. La artista de teatro, televisión y cine es también abuela de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. Hoy un abrazo a la familia de Gabriela Medina, de verdad que destacadísima actriz nacional, no solo a su nieta, que en estos momentos, claro, tiene un cargo público, ministra de las Culturas, sino que también a toda su familia. Es una gran pérdida, me parece, para el mundo de las culturas en nuestro país. A su hijo, al actor Claudio Arredondo también, sí. Que había recibido el año pasado, creo que fue, el premio Altazor en nombre de ella. De Gabriela Medina, que recibía también un premio a la trayectoria, grandes teleseries, obras de teatro. Al menos yo, que soy fanático de los 80, la recuerdo como la vecina, la típica vecina que en los 80 teníamos, que nos pinchaba la pelota. También, sí, ¿verdad? Cómo se peleaba con los niños. Sí. Y era muy amiga del señor del kiosco.
Claro, era muy afín. Qué buena. Oye, Gabriela Medina, parte de todas las familias chilenas, de verdad, con cada uno de sus personajes en distintos roles. Sí, se nos van, después de lo de Teresita Reyes también. Se nos van actores y actrices que acompañaron nuestra infancia, los que tenemos más de 40, o entre 30 y 40, 50. Se nos van aquellas figuras que vimos a diario en la televisión y que cuando estaban en ese tiempo en la televisión y el televisor estaba en el living de las casas, tal como ocurre en los 80, entraban en las casas y eran parte de las familias. Sí. Cuando uno se los encontraba en la calle, los saludaba como parte de las familias. Total, muy lamentable pérdida, Gabriela Medina, y que también ese legado permanezca en el Teatro Nacional. Saludamos a esta hora a nuestros youtuvidentes que nos acompañan como todos los días, a Pablo Suárez, que está muy atento también a todo lo que ocurre con el Mundial de Clubes, Jaime Pérez, quien habla de lo que va a ocurrir con Claudio Rego. Ya vamos a estar hablando de eso, de la incautación del teléfono y el computador por posible uso de corrupción. Ustedes síganos escribiendo, porque el día viernes vamos a estar sorteando este libro que tenemos acá, que se llama Los Reemplazantes, de Renato Garín, Memoria Histórica de la Generación Millennial. Así es que, por cortesía siempre de Editorial Planeta, entregamos este libro el día viernes a quienes comenten en nuestras claves del día. Ayer, el jueves, claro, me dicen el jueves. Es que yo quiero trabajar el viernes feriado, entonces por eso vengo el viernes. Carlos, ven y haz todos los programas. Sí, voy a venir yo solo. Tú solito. No, el jueves. Sí, no obligué al equipo a venir, pues. No te hagas. Saltaron al tiro porque dijeron que este gallo nos va a calzar. Claro, no. No, pues mira lo felices que están los pobres con que no vienen el viernes. Semana de 4 días, que hace también una semana de 4 días de vez en cuando. Sí, total. Vienen solo a sortear el libro. Claro. El jueves entonces sorteamos el libro entre quienes en estos 4 días comenten en las claves del día ahí en Insta. Y con el frío que hace, qué rico que tengamos un feriado, porque si no se puede. Podría haber sido mañana, sí, el día más frío, pero bueno, hay que salir igual. Los niños salen de vacaciones el jueves, la mayoría. Ay, además, sí, de loco. Lo bueno es que se van despejando las calles. Eso te iba a decir. Estoy seguro que el lunes vamos a poder llegar más temprano. Sí, vamos a llegar. Va a empezar a las 7 el programa. Sí. ¿Qué metrópolis? Nada. Bueno, 8:09 de la mañana. Noticias sin ruido, datos con sentido. Esto es Hora Clave. 8:09, como decías tú, Carlos, y dentro de las noticias que hemos abarcado en las últimas semanas está el tema de Claudio Rego. El gobernador finalmente hizo en las últimas horas entrega de sus aparatos móviles, su celular, su notebook y todos los detalles de las diligencias que están complicando no solo al gobernador, sino que a todo su equipo dentro del trabajo. La gobernación tiene también a 5 directivos que pusieron a disposición sus aparatos tecnológicos. Sí, de hecho, la líder del equipo de finanzas de la gobernación metropolitana también ella le fue solicitada la renuncia por parte del gobernador Claudio Rego, también en medio de esta investigación. Lo cierto es que él está en calidad de imputado, va a declarar el día jueves, ese es el día en que él va a declarar. Ahora, él dice que es una entrega voluntaria de sus artículos y que el allanamiento también es voluntario. Pero en rigor lo que Orrego no alcanza a explicar del todo es que es voluntario entre comillas, nomás entre paréntesis, porque en rigor hay una obligatoriedad que le da una causa judicial y una orden judicial de allanamiento a las 7:30 de la mañana de ayer, y que es la que finalmente, claro, lo que pasa es que el equipo de la gobernación, Claudio Rego, todo su entorno, entregan, facilitan sin resistencia, podríamos decir, pero lo mínimo que se espera de un gobernador que está siendo investigado, en este caso, el que entregue todos los antecedentes que se le obliga, digamos, en medio de una investigación. Por supuesto, y porque están alineados. Además, esto no hay que confundirlo con todo lo que tiene que ver con el caso de las fundaciones, el caso de Democracia Viva, el caso, todo lo que se había abordado también con el tema Alberto Larraín, que podía existir un vínculo ahí con Claudio Rego, y esto es aparte, esto es el tema de los coaching. Los coaching, las asesorías habiendo sido contratadas con fondos públicos, coachings de alta dirección, dice Claudio Rego, pero que en rigor, dice la Contraloría, fueron parte de una difusión de estrategias electorales a través de estos coachings. Entre ellos también había evaluaciones políticas, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con la campaña de Claudio Rego hacia la reelección. Y lo que nosotros hemos dicho permanentemente desde el día 1, ¿no? Si no hay grabaciones, si no hay registros minuto a minuto,
cómputo de qué es lo que se dijo en estos coachings, entonces se requiere de otros elementos. Sí. Entre ellos, por ejemplo, claro, el teléfono celular del gobernador y de otras autoridades para saber efectivamente si en conversaciones previas, por ejemplo, entre quienes lideraron estos coachings y las autoridades, había cierta coordinación de índole electoral. Eso es lo primero. Y por otro lado también, si es que dentro de las temáticas, por ejemplo, que se pudieron discutir previamente o posterior, estaba también el tema de la reelección de Claudio Rego. Sabemos que también dentro de todo este caso hay en paralelo una solicitud de destitución en términos políticos. Es nuestra pregunta del día, además está arriba en nuestro Instagram, Radio La Clave. ¿Crees que corresponde pedir la destitución de Claudio Rego en línea, como tú dices, Carlos, de lo que se prometió desde Republicanos y Chile Vamos? Exacto, los jefes de bancadas están aprobando una creación de una comisión fiscalizadora que va a analizar esta situación y después el Consejo en pleno tiene que dirimir. Y allí, en caso de que se apruebe, habrá 15 días para que esta comisión se constituya y sesiona también por 45 días. Al final de esos 45 días podría haber eventualmente luz verde para una destitución o no, si es que no se ponen de acuerdo. De hecho, en la oposición tampoco están tan de acuerdo hoy día. ¿No? Ese es un punto bien importante. Sí, porque además, bueno, lo hemos dicho tantas otras veces, pero el tema del factor Orrego, podríamos decir, que es una figura que también tiene adeptos dentro de las derechas, por sobre todo más de la centroderecha, entonces no es tan fácil esa destitución, pero por otra parte también marcaría muchísimo un antes y un después. Sí, a ver, en términos políticos, la figura de Claudio Rego está fuera de las primarias, ¿cierto? Está fuera de las candidaturas presidenciales, pese a que en algún momento estuvo como nombre, pero hoy día es lateral porque además él no pertenece al núcleo duro, por ejemplo, del Frente Amplio y por lo tanto no pertenece al núcleo esencial del gobierno. No está relacionado tan directamente, por ejemplo, ni con Janet Jara, ni con Carolina Toá eventualmente, menos con Winter y con Mulet. Y entonces, claro, queda la percepción de que la oposición, si centra sus energías en la destitución de Claudio Rego, no necesariamente va a ganar electoralmente mucho terreno, porque no es un personaje ligado intrínsecamente a una campaña presidencial en este caso. Sí, habló Claudio Rego en las últimas horas y también se refirió a todo aquello. Escuchémoslo. Aquí no ha habido ninguna orden judicial. Lo hemos hecho de manera voluntaria, porque queríamos que esto se esclarezca a la brevedad y porque tenemos la certeza que esta investigación va a comprobar que hemos actuado siempre correctamente y conforme a derecho. Ya, eso es lo que decía yo antes, ¿no? Que Orrego decía, aquí no hay ninguna orden judicial. A ver, la fiscal Constanza Encina, de alta complejidad, ella había requerido una orden de entrada y registro al 7º Juzgado de Garantía para allanar el domicilio y las oficinas de gobernación. Eso existió. Así que ahí tampoco, ahí hay un error de precisión, me parece, por parte del gobernador Claudio Rego. Claro, porque también tiene que ver con no solo el momento complejo que se comunica hoy en día, sino que también cómo esto colabora o no a su imagen. Y que más allá de que él esté desde la gobernación, también es un político y eso no colabora a cómo va a ser también este legado de la gobernación. Así que bueno, vamos a ver si esto le ayuda o no, si es que logra salir limpio de todo esto y bueno, como corresponde también tiene que colaborar con la investigación. Sí, a pesar de que no quisiera adelantarme tanto, entendiendo que no quiero parecer que tiendo a una determinada situación, hay un escenario que es el de la posible destitución, ¿cierto? Y ante ese escenario hay varios criterios, no existe un camino único claro, para saber quién, por ejemplo, va a reemplazar a Claudio Rego si es que se llegase a generar esa luz verde para la solicitud de destitución. Yo he preguntado al respecto y entiendo que es la persona, el mayor votado que está en del CORE. Claro, no sería un segundo por los votos, no es la segunda persona que salió, que sería Francisco Rego, imagínate. Claro. A uno se le viene inmediato quizá ese nombre, pero no. Es por parte del Consejo Regional. Consejo Regional. De hecho, claro, la bancada de republicanos eventualmente es la más numerosa. Claro. Ahí tendría que decidir entre republicanos también, ese es otro escenario. Bueno, les conviene. Les convendría eventualmente. Y también otra opción ya es que finalmente sea nombrada
la jefa de bancada del PS, Carolina Oteiza, pero ese es el escenario ya menos probable si es que Claudio Rego queda además destituido, entonces se deslegitimaría no solo su figura, sino también todos los sucesores que siguen su misma línea, al menos en cuanto a gestión. Sí. Así es que es muy probable que sea uno de esos casos, no el que tú dices, o el más votado del Consejo Regional, o que la bancada más numerosa elija a un representante. Con todo, queda absolutamente en disputa también el equilibrio político a nivel territorial de los gobernadores, porque eventualmente el oficialismo o la centroizquierda perdería, más allá de la militancia no de Claudio Rego, ideológicamente al menos un bastión, que es la región metropolitana. La más potente. Es la más potente, y eventualmente ahí también quedan desequilibradas las fuerzas en medio de un año electoral además súper fuerte. Quizás ahí, claro, ahí se justifica el esfuerzo de la oposición. Si es que en cuanto a gobernadores queda equilibrada la balanza hacia la centro derecha ahora. Ya, claro, ahí hay un esfuerzo que podría valer la pena, dice. Puede ser más por ahí la lucha. Exactamente, pero en el resto, en deslegitimar a la figura de Orrego y relacionarla con algo en la campaña electoral, a mí me parece que es medio infructuoso en ese sentido. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. Antes de ir con el tema internacional del día también, otra noticia que se nos quedaba, quiero decir, en el tintero, ando como tupido hoy día, se nos quedaba en el tintero hoy. Hay días y días, sí, nada que hacer. Cierto. Daniel Jadwe puede volver a la arena política. Sí. Porque luego de que se alivianase su medida cautelar, arresto domiciliario nocturno, nada más, puede salir ahora en el día, puede hacer actividades en el día. ¿Podría hacer campaña? Claro, pero... ¿Conviene o no? El tema es si le conviene o no a Janet Jara que haga de Daniel Jadwe. Yo creo que no. Yo creo que no, absolutamente. Creo que es cuando más tiene que quedarse guardado Daniel Jadwe, porque lo que tiene a Janet Jara muy bien posicionada, más allá de las encuestas, también en la conversación que uno tiene con sus posibles votantes, lo vamos a ver en las urnas, de todas maneras queda para eso, pero con las personas que están optando por ella, y no solo los comunistas en general, no solo los militantes comunistas, se caracteriza ese voto por el carisma de Janet Jara, que es algo que Daniel Jadwe no tiene. Tiene otras particularidades, tiene otras características que también lleva muchos adeptos en toda su carrera política, pero Janet Jara es muy diferente a Daniel Jadwe. Sí, y además la posición que ha decidido tomar Daniel Jadwe durante todos estos años, muy combativo contra Gabriel Boric, muy opositor férreo al gobierno, desde el otro lado, digamos, no desde la posición política, sino desde el fuego amigo, podríamos decir, lo hace una figura que eventualmente genera mucho ruido para la candidatura de Janet Jara. Quita el voto, entre comillas, frente amplista, digamos. Claro, el problema es que Janet Jara sigue con esta dicotomía respecto de lo que el Partido Comunista quiere representar en ella versus lo que ella quiere representar personalmente y políticamente. Y es también la conversación que hemos tenido cuantas veces de si Janet Jara debería o no renunciar al partido, y si hay un bien mayor al respecto, que llama mucho la atención cuando hablamos de una militante comunista como ella, y como cualquiera, pero en este caso ella también muy notoria. Yo creo que no le ayudaría, que el votante duro de izquierda, y sobre todo el votante duro comunista, va a votar igual por Janet Jara, y que los otros votos que podrían colaborar a su candidatura no van a ser de la mano de Daniel Jadwe, así que no es el momento para salir. Es cierto. Bueno, vamos al tema internacional también, porque nos abocamos a lo que ocurre en Medio Oriente especialmente, y con la información que ha marcado en las últimas horas, y es que Israel aseguró que eliminó, que asesinó al segundo jefe del Estado Mayor del ejército iraní, Ali Shatmani. Esto quiere decir que Israel aniquila a uno de los mayores líderes de todas las fuerzas iraníes. Aquí hay que volver a hacer hincapié en esto. A diferencia de lo que ocurre entre Israel y Hamas, donde es una lucha contra una milicia, en el caso de Israel versus Irán, si bien Irán se respalda, por ejemplo, por otras milicias, entre ellas la propia Hezbollah, Irán es un Estado con un ejército, y es el ejército del Estado de Irán el que está luchando hoy día y combatiendo contra Israel. Son dos estados en este caso, haciendo que esta guerra sea un poco más similar a otras anteriores que hemos visto. No es tan parecido lo que ocurre entre Hamas e Israel. Sí, es bastante diferente, y también no deja de llamar la atención a cuántos líderes están dirigiéndose, porque esta nueva noticia también habla de uno de los mayores poderes dentro de estos grupos, y también si es que van a seguir apuntando a otros líderes.
Claro. No lo sabemos. Bueno, ya habían eliminado algunos otros líderes y con una precisión impresionante. Hay una imagen... Comienza esta guerra así, de hecho. Que, claro, hay una imagen donde se ve cómo Israel apunta un misil directamente al departamento donde estaba uno de esos líderes y se ve el boquerón en el edificio. Impresionante. Directamente ahí, a donde estaba durmiendo ese líder militar. Y por lo tanto, uno entiende que hay en Israel ese afán. Más allá de eso, sabemos que en este tipo de ataques aéreos no se discrimina finalmente, se busca la precisión, pero mueren niños, mueren mujeres. Ya ha ocurrido en Irán, así como sabemos que ha ocurrido por miles, por más de 45.000 en la Franja de Gaza. Y cómo esos líderes también y autoridades permanecen en sus propios lugares, como también podrían tener la opción, pero por otra parte se entiende, por eso mismo fueron electos en el cargo, pero cómo no se movilizan, cómo también están en esos mismos lugares, por algo también reconocen ese departamento, como tú decías, y bueno, esto suma y sigue, lamentablemente. Así es, hay que saber también qué es lo que ocurre hoy. Lo decíamos en los titulares de las claves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está tratando de mediar todavía, en un rol que le ha quedado súper incómodo, a pesar de todos sus intentos de parecer que él tiene el control de ciertas situaciones. La verdad es que no los tiene. Benjamín Netanyahu es su aliado, pero sigue sin prestar atención a los llamados a la moderación. Pero además Donald Trump, sabiendo eso, ya ha dicho interesantemente que Israel es su aliado. Y claro, Estados Unidos está en un dilema de saber finalmente si contribuye al desequilibrio de poderes y le echa más carbón al fuego, o busca insistentemente el llamado al alto al fuego. Ahora, él dijo, Donald Trump ayer, el eliminar al jefe del Estado Mayor en Irán es mejor que incluso un alto al fuego en este instante, porque reduce la capacidad de defensa de Irán. Sí. Es difícil saberlo porque en rigor también puede seguir echándole más agua a esta sopa tremendamente convulsionada que es esta guerra, con además las posibilidades de que Vladimir Putin, por ejemplo, ingrese. Han dicho como mediador, pero Rusia siempre ha sido aliado de Irán. Y que ha estado bastante callado estos últimos días Vladimir Putin, pero todo lo contrario, lo que comunica Donald Trump es a través de sus redes sociales. No deja llamar la atención cómo él utiliza su red social Truth para también comunicar esto. La información que él entregaba en las últimas horas era: todos deberían evacuar Teherán inmediatamente. Y como también la población genera, se genera un pánico en ellos con este llamado. Imagínate, el presidente de los Estados Unidos haciendo esta alerta, también no solo remueve a todos sus votantes, a todas las personas que están en Estados Unidos, sino que también hay quienes están en el lugar mismo, sin lugar a dudas. No es una red social tan utilizada quizás fuera de Estados Unidos, pero también llega la invitación. Sí. Muy poco grata. Exactamente, sí. Mira, ayer se mencionaba que Israel había tomado control del espacio aéreo de Teherán, de la capital de Irán. A todo esto les voy a pasar un dato. Ayer la agencia Reuters, me voy a desviar un poquito del tema, la agencia Reuters ayer publicó un video de unas tomas aéreas de Teherán, de la capital de Irán. Se las voy a dejar también para que ver si las podemos publicar en algún momento en nuestras redes sociales. Uy, sería buenísimo. Y el sobrevuelo de Teherán es una imagen pero calcada o muy parecida al menos a Santiago, con una cordillera de fondo, con imágenes, un río corriendo, avenidas que hay una imagen donde se ve la avenida y parecía, de verdad es como la avenida Kennedy con el trébol ahí en Vespucio. Imagínate. Y es muy parecido, Teherán es muy parecido a Santiago de Chile. Y como me imagino también parte para los pelos eso, porque uno dice, oye, lo vemos tan ajeno en el día a día, pero podría ser una ciudad como esta. Sí. No quiero colaborar con una sensación de inseguridad porque estamos muy lejos de Teherán. No, estamos lejos, pero también tiene que ver con la empatía. Claro, frente obviamente. A estos conflictos bélicos. De verdad, Teherán es una ciudad, obviamente, mucho más grande y con mucha más población, pero es muy parecida a Santiago por su cordillera y por su imagen. Ahora, respecto de vuelta a lo de Teherán y lo del espacio aéreo, hay dudas respecto de si Israel tiene la capacidad o no de controlar el espacio aéreo de Irán, que es mucho más grande geográficamente, pero al menos en cuanto a poderío, pareciera ser que Israel e Irán tienen desequilibrio. Irán tiene desventajas, está aprovechando los drones principalmente por sobre una gran fuerza aérea israelí. Vamos a escuchar declaraciones de un analista que contactamos, el analista de la Universidad de las Américas, Claudio Coloma, quien se refiere a esto. El control del espacio aéreo en el contexto de la guerra entre Irán e Israel está prácticamente dominado por Israel, yo diría en un 100% en este momento. Esto debido a que Irán ha sido incapaz
de controlar su propio espacio aéreo. En segundo lugar, porque Irán está reservando para después el potencial aéreo ruso que tiene. Recordemos que Irán tiene recursos militares y económicos limitados. Escuchábamos ahí el análisis de un experto y también, bueno, analizando lo que tú decías, Carlos, esta ciudad, Teherán, que tiene 10 millones de habitantes, tiene estas imágenes que hemos observado muy dolorosas durante estos últimos días. Dentro de lo que se comentaba y que también estaba pronosticado respecto a la agenda de Donald Trump, era que abandonara con anticipación la cumbre del G7 y esto iba a ser un día antes de lo previsto por el mismo conflicto Israel-Irán. Había informado así la Casa Blanca, pero que de todas maneras mantenía contacto con cada una de las personas que correspondía, con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y también está hablando con todos, entre comillas, lo decían desde la misma Casa Blanca. Sí, rol negociador que esperemos llegue a puerto, aunque está muy difícil el panorama todavía, con constantes bombardeos cruzados entre Irán e Israel, además de larga distancia, atraviesan varios países, atraviesan Jordania. En Jordania, por ejemplo, miran hacia el cielo y ven misiles y drones cruzados de lado a otro. Las imágenes, sí. Sí, bueno, impresionante. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. A esta hora saludamos a Café Amati, que es la cualidad de un café fresco. Todo nuestro café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste. Con esto aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a www.cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati y la cualidad de un café fresco. Dale un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega y gana en grande con mincasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento, así que disfruta y no te quedes fuera de mincasino.com. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. La Clínica Ciudad del Mar informó la tarde de este lunes que el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue dado de alta después de atravesar un complejo estado de salud que lo llevó a ser internado de urgencia la madrugada del sábado por este cuadro abdominal agudo. Cuando nos enteramos de la noticia, uno vincula cualquier tema de salud con una persona que se encuentra en ese estado, con quizás, quién sabe, yo la escuché y decía, ¿qué habrá pasado con Manuel Monsalve? Quizás le pasó la cuenta también todo este tiempo después de salir de la cárcel, pero es un tema abdominal, ¿se entiende? Una colecistitis y una colangitis. Ese es el cuadro. El diagnóstico. Pero finalmente entonces está de alta y sigue con la medida cautelar en su domicilio. Esta canción la elegiste tú. Sí. Dr. Feelgood. Se nota. De la gran banda Motley Crue. Para quienes están. Esta la pueden usar de despertador, chiquillos, en la mañana. Está, pero impecable para ya estampado en el techo. ¿Por qué estamos escuchando Motley Crue? Porque un día como hoy, pero en 1985, Victoria Holman, una agente inmobiliaria de Florida, demandó a Motley Crue por pérdida auditiva. Uy, ¿por qué? Resulta que fue a un concierto de Motley Crue, ella, fanática de la banda, junto con su hija, y como era tan fanática, quedó en primera fila, se compró el mejor asiento. Como tú. Claro, el problema es que quedó al lado de los parlantes, de los baffles, de los altavoces. Y siempre ha habido una crítica en general a los conciertos rock, especialmente en los 80, que no había control respecto del volumen de los altavoces. Y entonces ella dice que perdió parte de su capacidad auditiva debido a ese concierto y a estar tan cerca de los parlantes allí en el concierto de Motley Crue. Demanda, entonces. Demanda que al final resolvió con un pago de $30,000. Oye, mira, conveniente. Para Victoria Holman, claro. Porque dice ella que fue tan fuerte el rock de Motley Crue que le dañó los oídos. Hay muchas teorías respecto a eso, ¿no? De que los conciertos a veces exceden el volumen. Sí, ahí no hay que ponerse tan adelante. Si uno quiere escuchar bien, hay que estar como ahí en la mitad. Yo creo que nunca la primera fila es buena. Nunca es buena. De repente, si quieres ver al artista cerca, ya te creo. Pero escuchar bien y disfrutar, no. Es un poquito más lejos. Sobre todo si escuchas este rock tan clásico, ¿no? De Motley Crue. Con ello nos vamos a la pausa.